Quiero pedirles que abran sus Biblias, por favor, en Efesios capítulo 2. Hay un tema que quiero tratar y no sé si a lo mejor va a ser entre hoy y el próximo domingo, pues 2 servicios, pero me gustaría ir despacio. Es un tema que se llama, yo le he titulado Maravillosa Gracia, Amazing Grace en inglés. Usted conoce ese himno, ¿verdad? Que es pues tan emblemático del mundo evangélico. Quisiera hablar acerca de la gracia de Dios. Es un tema que todos los cristianos deberíamos de conocer, y no solamente de conocer, sino de entender. Ok, lo vamos a presentar despacio y de una manera pues que todos lo comprendamos, ¿verdad? Con ilustraciones y ejemplos que todos podamos entender. Me interesa, estoy pues comprometido con este tema y quisiera que pongamos atención, por favor. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Vamos a leer en 2 versiones, la primera versión 60 y la segunda la Nueva Traducción Viviente. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, en el versículo 8 dice, por gracia, porque por gracia. Ok, porque por gracia. Voy a hablar de la gracia de Dios, quiero hablar de la maravillosa gracia. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo, 2 versículos, dice de la siguiente manera: Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Qué interesante se me hace. Y nos dice por qué. Porque es un regalo de Dios, ¿verdad? Se me hace lindo. Es un regalo. Si usted me trae un regalo, cosas que muchos no han hecho por tanto tiempo, si usted me trae un regalo a mí y me dice, pastor, aquí le traigo un reloj de regalo, yo le digo, ay, hermano, qué bárbaro, muchas gracias, hermano, muy amable. Y cuando usted me da el regalito, me dice, son $300. ¿Ese es un regalo? Eso ya no es regalo. Entonces dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Hay un hermano que nos conocimos el año pasado. Nos conocimos allá en la Florida. Lindo hermano. Se había comunicado con nosotros por pues, ¿verdad? Correo electrónico y qué sé yo. Y un día yo le dije, hermano, fíjate que voy a estar en Florida. Entonces pues, ¿verdad? Yo iba a estar en una ciudad, él vive en otra. Y me dice, pastor, tengo que trabajar, pero mire, ¿sabe qué? De que llego. Y llegó con su esposa, nos conocimos. Es más, solamente nos conocimos quizá como unos 10 minutos, porque iba a comenzar el servicio y me dijo, y me tengo que ir antes que el culto termine porque tengo que trabajar. Y así fue. Es nada más lo que hemos conversado. Pero hace unos días el hombre mandó una ofrenda para acá, para la iglesia. Él mandó una ofrenda, pues, y dijo, y mandó su número de teléfono. El cheque que mandó llegó a la oficina. Y él mandó un número y dijo, por favor, llámenme para explicar.
Entonces se le habló por teléfono a él, ¿verdad? Para darle gracias por el cheque y preguntarle qué era la explicación. Entonces él dice: yo quiero que la mitad de esta ofrenda sea para la iglesia, pero que la otra mitad sea para el pastor. Cuando a mí me dijeron, me notificaron eso, yo le hablé a él inmediatamente y le digo: papá, no me diga nada, me dijo. No me diga nada, porque este es un regalo, Dios me lo puso en el corazón y ese regalo es para usted, no es para la iglesia. ¿Qué hice yo para merecer ese regalo? Nada, en absoluto. Eso es gracia. Y esta versión de la Nueva Traducción Viviente lo presenta de esa manera: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Y luego te explica por qué. Te dice: porque es un regalo de Dios. La salvación, miren el siguiente versículo. La salvación, esto me gusta más, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. No es malo hacer cosas buenas, pero no es un premio. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Bueno, que Dios bendiga la lectura de esta palabra. Gracia, por definición, es un favor o un regalo inmerecido. Es algo que usted no se merece. La gracia de Dios es un beneficio que recibimos de parte de Dios. La gracia nos dice que ese favor, primero, no lo podemos ganar. Segundo, es algo que no lo merecemos. Tercero, no existe nada en este mundo, nada que nosotros podamos devolver a Dios como retribución por ese favor. No hay nada. Y bueno, aquí comienza mi punto número 1 de los 48 que tengo para este servicio. En primer lugar, yo quiero que entendamos todos que la gracia de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento era un misterio. ¿Ok? Era un misterio. Y se lo voy a explicar fácil. Quiero que vayamos a un pasaje que acabamos de leer, Efesios capítulo 3, versículo 1. Vamos a ir despacio. Efesios capítulo 3, versículo 1. Fíjate lo que dice la palabra. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, servidor voluntario, doulos, por vosotros los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros somos gentiles. Al menos que aquí haya un judío, ¿verdad? Ese que usemos. De lo contrario, si usted no pertenece a ninguna de las 12 tribus de Israel, usted y yo somos gentiles, lo que muchas veces la Biblia le llama incircuncisos. ¿Ok? No somos del pueblo judío. Entonces Pablo en este versículo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Versículo siguiente: si es que habéis oído de la administración, aquí tenemos la palabra una vez más, gracia. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, y dice Pablo, que me fue dada para vosotros. ¿Qué? Ponga atención a la palabra revelación. Que por revelación me fue declarado, aquí está la palabra a la que me estoy refiriendo, misterio. La gracia de Dios en el Antiguo Testamento era un misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ahora, seguimos leyendo, versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, y aparece por segunda vez la palabra misterio. ¿Cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo? Versículo siguiente. Misterio, versículo 5, que en otras generaciones, ¿se da cuenta? No se dio a conocer a los hijos de los hombres. La gracia divina,
La gracia de Dios en el Antiguo Testamento, mis queridos y amados hermanos, era ¿un qué? Misterio, un secreto, una verdad guardada. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6. Ok, póngale atención al versículo 6. Que los gentiles son coherederos. Ahí está la revelación del misterio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. No se me duerma, porque entonces no va a entender. Esto que usted acaba de leer aquí, mero confundido, que Pablo escribe de esta manera, Jesús lo dijo de otra forma. Y yo se lo explico, lo va a entender cuando se lo explique. El Señor Jesucristo lo dijo de otra manera. En Juan 10:16, mire lo que dijo el Señor. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces fíjate, para que usted me entienda este misterio, la cosa es más o menos así. Es como que un día usted llame a su esposa y a sus hijos y les diga: tengo algo que contarles. Y los hijos están escuchando a ver qué es lo que usted tiene que decir. Bueno, hay algo, hay un secreto que yo me había guardado por mucho tiempo, pero ha llegado el Kairos. Kairos es el tiempo perfecto de Dios, el momento de poder revelar ese misterio que había estado guardado por tanto tiempo. Ajá, papá, ¿y qué es eso? Bueno, resulta que tengo otro hijo. Algunos solo de imaginarlo ya volvieron a ver al marido, ¿verdad? Ni se te ocurra, le dice, ¿verdad? Y el otro dice: no, si por eso sigue siendo un misterio. Prefiero que sea un misterio y no un entierro, dice. Entonces, el problema que se arma es esto: que los judíos pensaban que ellos eran los únicos. Los judíos pensaban que ellos no tenían por qué compartir el reino con nadie. Los judíos pensaban que ellos eran los únicos herederos. Pero Pablo dice: no. Y el Señor Jesucristo lo presenta de esta manera: déjeme contarle, muchacha, que también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y se le quedaron viendo los apóstoles. ¿Qué es eso? Aquellas también debo traer, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Regresando al pasaje anterior de Efesios 3, versículo 6, miren lo que dice: que los gentiles, nosotros, son coherederos. Un momento. A ver, ¿a quién le gusta repartir la herencia que ha dejado su papá? ¿O cuántas veces se pasaron los hijos contando, verdad? Lo que tenemos lo vamos a repartir entre tantos. Pero ahora resulta que apareció otro usted. Y no solamente eso, es legítimo. Y no solamente eso, se quiere venir para Canadá. Y no solo eso, quiere vivir con nosotros. Y dice el muchacho, ¿verdad? No, papá, eso no. Pues va a dormir contigo, fíjate, para colmo. Entonces dice: los gentiles son coherederos, son miembros del mismo cuerpo. Es más, son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces los judíos dicen: eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque en el Antiguo Testamento la gracia de Dios era un misterio. ¿Qué pasaría si usted ha vivido toda su santa vida creyendo que usted es el único hijo? Dígame usted.
Yo veo que a algunos hasta calor les ha dado, fíjese. Yo no sé qué. Híjole, hermano, ¿cuántos años tendrá aquel ahora? Deben estar pensando, ¿verdad? Debe ser tremendo eso. Un misterio. La gracia de Dios a los gentiles era un misterio que Dios mantuvo oculto. Dios decidió que ese secreto fuera revelado y se lo reveló a una persona, al apóstol Pablo. Por eso Pablo dice, esta es una revelación, ese misterio Dios me lo reveló a mí. En aquel tiempo, por eso dice el libro de Efesios, fíjate, mira esto. En aquel tiempo vosotros estabais alejados de la promesa, ¿se acuerdan? Lejos entonces. ¿Cómo estábamos los gentiles en todo el tiempo del Antiguo Testamento? Estábamos lejos, estábamos sin Cristo, estábamos sin Dios y sin esperanza. Entonces, la manera de pensar de los judíos es, ¿cómo es posible que aquellos que estaban lejos, que estaban sin Cristo, que estaban sin Dios y sin esperanza, hoy resulta que es mi hermano? ¿Qué? ¿Que ese cuate que duerme en la calle allá en la Hastings is my brother? What the heck, diría, ¿verdad, el muchacho? Ahora, ese es el punto número 1. Quiero ir al número 2. La gracia de Dios está al alcance de todos. Todos. Hay una opinión equivocada de muchas cosas dentro del evangelio. Yo no sé si es porque a lo mejor los evangélicos están durmiendo a la hora del culto, que no entienden estas cosas porque se han dicho cantidad de veces en un púlpito. Un cristiano evangélico nacido de nuevo no debe ni puede odiar a nadie. Es que ustedes los evangélicos odian a los musulmanes. Falso. No es cierto. Queremos que se conviertan al evangelio. Es que ustedes los evangélicos odian a los homosexuales. Ustedes los evangélicos odian a las lesbianas. No es cierto. De ninguna manera. Les amamos y queremos que conozcan a Jesucristo y sean libres. Eso es todo. No, nosotros no somos ¿quién? Para ser libre a nadie, pero el poder del Espíritu sí puede. Entonces, al igual que un papá, usted ama a su hijo, pero hay ciertas cosas de su hijo que a usted no le gustan. Hay vicios, hay situaciones que usted dice, usted lo ve salir, ¿verdad? De la casa y dice, ¿a qué hora vas a regresar, hijo? Temprano, sí, pero no le dice que el siguiente día, mano. Pero es su hijo, es su hija. ¿Y qué va a hacer? ¿Cuántas veces yo escuché tantas madres aquí decir, el día que esta me salga embarazada, yo la pongo de patitas en la calle? Y a los meses, con estos ojos que se van a comer los gusanos, así la hacen, mire. Yo los he visto. Y claro, en aquel entonces yo sí, hermano, sí, está bien. Pero es así. Entonces, en segundo lugar dije, la gracia de Dios está al alcance de todo. Fíjate, se convierte un ingeniero, ay, qué lindo. Se convierte un arquitecto, ay, gloria a Dios. Se convierte un médico, ay, qué bueno. Se convierte una prostituta, uy. Eso hacían los escribas y los fariseos, y el Señor les llamó hipócritas. Así les llamó el Señor. Entonces, la gracia de Dios está al alcance de todos. En Lucas 5:32 Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a ¿quién? Mire usted, a pecadores al arrepentimiento. Fíjate que este mundo está tan confundido, este mundo está tan equivocado que dice, yo a esa iglesia no voy. ¿Y por qué? Porque muchos hipócritas. O sea que somos bíblicos, pues.
Mire el versículo. A ver, cuando usted me diga, pastor, yo voy a esa iglesia porque en esa iglesia todo el mundo anda en santidad. Mire, el pastor volando va de un lugar al otro. Me dijo un día una hermana, pastor, cuando usted está predicando, yo le veo una cosa blanca, le dé la cabeza, mi hija, míreme, pues, como que no. Entonces quiere decir que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a la red. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años y la gente sigue creyendo lo contrario. Ah, no, yo para ser como esa gente. Mire, hermano, aquí estamos porque estamos enfermos espiritualmente, estamos enfermos. Y la gracia es una gracia que no excluye a nadie. Todo el mundo cabe. Todo el mundo cabe en esta gracia. Por eso el Señor dice, no, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Fíjate que Jesús frecuentemente fue confrontado por religiosos que estaban en contra de la gracia a los pecadores. Por ejemplo, en Marcos capítulo 2, versículo 16, quiero que ponga atención, dice así. Y los escribas y los fariseos eran los religiosos, hermano, los religiosos, viéndole comer con los que cobraban impuestos. ¿Y con quién más? Dice, y con los pecadores. Dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Si fuera Salvatrucha, ¿cómo diría, hermana Gilvia? Exactamente, ¿qué es eso? Que ese hombre come y bebe con los publicanos. Y estaba bebiendo también, hermano, con los publicanos y qué más, y los pecadores. O sea, ¿de dónde sale un comentario como eso? ¿Sabe qué sale del corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando usted mira hacia abajo a otra persona, quiere decir que usted se siente superior a esa otra persona. Y eso no puede ser en el evangelio. Cuando usted se siente superior a otro hermano en Cristo, mi hermano, lo que usted está mostrando es la hipocresía de su corazón. Nadie tiene. Cuando subieron al templo, el cobrador de impuestos, y subió el fariseo. ¿Qué dijo el fariseo? Yo te doy gracias porque yo no soy como este. Yo te doy gracias porque yo ayuno. Yo te doy gracias porque yo diezmo. Yo te doy gracias porque... Y el otro, dicen que no querían ni levantar siquiera la cabeza. Y decía, ten piedad de mí, Señor, que soy pecador. Y Jesús dijo, ¿quién de los dos cree usted que salió justificado de ahí? El que se arrepintió de verdad. Entonces, esto crea un mundo de hipocresía dentro de la misma iglesia, donde ambos grupos necesitamos del Señor. ¿Por qué come con los pecadores? El evangelio es para pecadores. Esa es la gracia del Señor y caben todos. Ahora, en tercer lugar, quiero hablarte acerca de la ley de Dios y la gracia de Dios. La ley y la gracia. Romanos capítulo 6, versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis, ahora ponga atención a esto, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo dice de esta manera: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven, ojo, bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven, ¿qué dice después? En la libertad de la gracia de Dios. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la ley de Dios? Mucha gente piensa que al hablar de la ley de Dios nos referimos a los 10 mandamientos. La ley se le conocía a los 5 libros, primeros libros del Antiguo Testamento, lo que se conoce como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio.
Y al sumar las leyes de esos 5 libros, encontramos 613 mandamientos. La ley consta, mis queridos y amados hermanos, de 613 mandamientos. En los tiempos antiguos todo estaba bajo la ley de Dios dada a Moisés. Eran las leyes que ordenaban al pueblo de cómo había que hacer las cosas. Es más, porque si yo le pregunto, a ver, ¿quiénes se pueden los 10 mandamientos? Usted me va a decir cuáles son los 10 mandamientos. Pero hay leyes que a lo mejor usted hasta desconoce. Por ejemplo, le voy a mostrar algo que dijo el Señor Jesús en Lucas. No lo dijo el Señor Jesús, pero lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 2. Eche un vistazo, versículo 21. Ponga atención, por favor, a lo siguiente. 8 días después, hablando acerca del Señor, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel antes que el niño fuera concebido. Luego dice el versículo siguiente: y cuando se cumplieron las 60, please. Y cuando se cumplieron los días de la purificación. A ver, en los 10 mandamientos usted encuentra esa purificación. ¿No está? Ahora mire lo que dice: conforme a la ley. O sea que la purificación era una ley. Fíjate, la purificación era una ley. Entonces, de acuerdo a esa ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. En el versículo 23 dice: como está escrito, ¿en dónde? En la ley, otra vez. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo. Oh, esa es otra ley. Es otra ley. Eso tampoco está en los 10 mandamientos. En el versículo 24 dice: para ofrecer conforme a lo que se dice, otra vez, en la ley del Señor. Mira, era ley traer un par de tórtolas o 2 palominos. Esa ley se había realizado precisamente para que la gente diera. Eso se conoce como la ofrenda de los pobres. Cuando una persona decía: mire, yo pues apenas tengo 2 gallinas, ¿verdad? Y están raquíticas para colmo. Tengo 2 cabritos, pero eso, amigo, una vaca que la leche en polvo la da. Entonces le decían: pues entonces mire, ofrezca 2 tórtolas o 2 palominos, que era un par de centavitos lo que costaban, porque la idea no era forzar a la gente para que trajera, sino era que diera algo, para que nadie se presentara delante del Señor con las manos vacías. Entonces lo que estamos viendo acá son la ley de Dios. Ahora, yo le estoy hablando en este tercer punto acerca de la gracia y la ley, o la ley y la gracia. En 1 Corintios 14:34, ay, mire esta ley, hombres. Uy, no es esa. 1 Corintios 14:34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también, ¿quién lo dijo? Oh, esa era parte de la ley también. Lástima, hombre, le hubieran agregado en las congregaciones y en la casa, pero ahí le falló. La ley. Entonces, hermano, Dios estableció leyes civiles, morales, religiosas para el bienestar de su pueblo. El problema es este: si la gente se salvara por cumplir la ley, ¿quién se salva? Usted. El problema de la ley, mijo, es que en la ley todos estamos condenados. Fíjate que en Gálatas 3:10
Solo ve ese versículo, subrayelo, a ver si como subraya Filipenses 4:13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Ahora, estas leyes de las que estamos hablando, hermanos, incluyen leyes de la comida. A ver, ¿cuántos podrían vivir sin pupusas de chicharrón? Leyes que tienen que ver con la comida, con los sacrificios, con los rituales, con guardar ciertos días. Solo con eso ya se condenó la mitad. Y es más, habían penas de muerte para personas que no guardaban la ley. Estos castigos, algunos de ellos requerían la pena de muerte. Entonces, si queremos guardar la ley, no podemos escoger solamente algunas partes que nos convienen. Es o la guardamos toda o estamos condenados, porque la ley no puede salvar a nadie, simple y sencillamente. La ley no puede salvar a nadie. La ley no te recompensa, la ley te castiga. A ver, ¿a cuántos de ustedes los ha parado un policía un día y le ha dicho: disculpe, señor, ¿sabe por qué lo detuve? No, porque tengo tantos años trabajando yo en la policía y nunca he visto una persona que maneje tan bien como usted. Mire, aquí hay un premio de parte de Vancouver Police Department. ¿Cuándo la ley lo ha recompensado? Nunca. La ley es para condenarte, para multarte, para decirte: la regaste, y por cuanto la regaste, estás destituido. Estoy hablando de la maravillosa gracia. ¿Se da cuenta de lo importante de la gracia de Dios, hermanos? Si no fuera por la gracia, ay, Dios mío. Entonces eso me lleva al cuarto punto. Es que ahora fíjate, vamos a hacer dos cultos, ¿ok? Tiene que escuchar los dos. Tiene que escuchar los dos. Mi cuarto punto dice: Dios salva a los que no lo merecen. ¿Hay alguien aquí que considera que merece ser salvo? I thought so. Romanos 4:4. Mire lo que dice la palabra. Lo vamos a ver a la Nueva Traducción Viviente de una sola vez, para que lo entendamos un poquito mejor. Cuando la gente trabaja, aquí está hablando acerca de la gente que no lo merece. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo. Si usted trabajó 80 horas, 2 semanas, 40 horas cada semana, y tiene que pagarle a su empleado, y el empleado viene, ¿verdad?, ya ese día sábado a la 1 de la tarde a recoger su cheque, y usted le dice: ma, aquí te regalo tu salario. ¿Qué le va a decir el empleado? A su abuelita: me lo debe. Entonces el Señor dice: cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino que es algo que ha ganado. Pero en el versículo siguiente dice: más. Deja ver. Sí, cabalmente. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también dijo, también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Es decir, Dios salva a los que no lo merecen. Y fíjate, hermano, que en la versión 60, el versículo 5 me gusta por el énfasis.
Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. El que justifica al impío. Mire, hermano, esto es difícil para la gente entenderlo. Nosotros porque estamos agradecidos con Dios, pero para la gente es difícil. Fíjate que si un hombre cometió un crimen y viene a la corte ante el juez, y tenemos al hombre en el banquillo de los acusados, tenemos todas las pruebas que lo incriminan como culpable. Le preguntamos, ¿verdad?, ¿cómo se declara? Guilty, dice el hombre, culpable. Si en las leyes terrenales, cuando el hombre se declara culpable, si el juez le dice, bueno, señor, usted se declara culpable, pero yo lo declaro a usted inocente, ¿qué cree que pensaría la gente? ¿Que ese juez es justo? Ahora, ¿entiende la gracia de Dios? ¿Entiende la gracia de Dios? Fíjate que en uno de los libros que escribió el doctor Billy Graham, dice que un día iba corriendo para una campaña a predicar y lo paró un policía. Benditos policías. Lo paró un policía porque iba a alta velocidad. El policía ni sabía quién era él. Entonces lo detuvo y le dijo, ¿sabe por qué lo detuve? Y le dijo, no, por alta velocidad. Disculpe, señor oficial, le dijo el doctor Billy Graham, yo soy predicador con mayor razón, le dijo. No debería de quebrantar la ley. Así es que le puso un ticket y le dijo, y tiene que ir a la corte. Dijo, ni modo. Así es que fue a la corte. Cuando llegó a la corte el doctor Billy Graham, el juez lo reconoció. Entonces el juez le hizo la pregunta. Él dice que el doctor Billy Graham dice que él estaba apenadísimo porque pastor en la corte quebrantando la ley. Ay, ay, ay. Bueno, la cosa es que el juez se le quedó viendo y le preguntó y le dijo, doctor Graham, ¿cómo se declara? Y le dijo, el culpable, señor juez, me declaro culpable. Y le dijo, bueno, de acuerdo a las leyes del estado, de no sé qué, de no sé cuándo, de aquí que allá, usted tiene que pagar $100. Entonces dice que el juez se quitó la toga, tomó su cartera, sacó los $100 de su cartera y le dijo al doctor Billy Graham, para mí será un gusto pagarle su multa. Y le dio $100 y le dijo, pero le dijo, con una condición. Y le dice él, ¿cuál? Que vaya a cenar conmigo, por favor. Y le dijo, encantado. Entonces dice el doctor Billy Graham, ese día, dice, yo me declaré culpable y el hombre me pagó la multa y me llevó a cenar. Y dice, eso es gracia, porque yo no lo merecía. Porque yo no lo merecía. Hace un tiempo yo leí un libro que me llamó mucho la atención. Lástima que no me acuerdo el autor, pero la ilustración se me quedó muy bien grabada. Este hombre dice de que él fue a un circo y en el circo vio a los trapecistas y que a él le parecía algo fascinante los trapecistas. Cómo se soltaban en el aire para tomarse de las manos de otra persona que venía de otro lado, que era un espectáculo completo. Pero que cuando la gente, ¿verdad?, seguía a los trapecistas de un lado para el otro, cómo se tiraban, se movían, iban, pero en la parte de abajo tenían ellos esa malla, ¿verdad? Por si se caen, pues no se quiebran la chontoca, ¿no es cierto? Y dice que él los veía y eso le hizo pensar en algo. Le hizo pensar que la vida de los cristianos es como la de esos trapecistas.
y él decía, todos los cristianos somos trapecistas. Y me encantó la aplicación que le hizo. Él dijo, los cristianos somos los que estamos en el trapecio haciendo piruetas de un lado para otro, y la gente que está viendo es la gente que no conoce a Dios. Y ellos deberían de mantener los ojos puestos en los trapecistas diciendo, mira qué buen esposo es ese, mira qué buena esposa es esa, mira qué buen hijo es ese, mire cómo quiere ese marido a su mujer, mira ese muchacho cómo ayuda a su comunidad. Y que eso deberíamos de ser los cristianos, esos trapecistas, donde la gente está viendo todas las cosas buenas que nosotros hacemos. Pero dice dos cosas más al respecto. Si uno de los trapecistas por alguna razón se resbala, se suelta y cae, ahí está Cristo para volverlo a levantar. Y dice, y de una manera que usted ni se imagina, el trapecista cae y regresa otra vez a seguir haciendo las mismas piruetas. Ahora bien, dice él, y esta es la última aplicación que hace que me llamó la atención. Si uno de esos trapecistas cae en la malla y se quiere quedar acostado en esa malla, simplemente no es trapecista. Y me gusta eso, porque esa es la gracia divina, la que nos sostiene. La próxima semana vamos a hablar acerca de la gracia y el Espíritu de Dios. Como la ley escrita en tablas no pudo hacer nada con nosotros, hermano. Pero cuando el Señor la escribió en nuestro corazón, entonces produce transformación y vida eterna. Inclinen su rostro, vamos a orar. Demos gracias al Señor. Padre querido, si no fuera por tu gracia divina, ¿qué sería de nosotros? Si no fuera, Señor, como dice esta palabra, que tú salvaste al impío, justificaste al impío. Te damos gracias por ese misterio que estuvo oculto por tantos y tantos años y ahora ha sido revelado. Que nosotros, hombres, mujeres, de toda tribu, toda lengua, toda nación, tenemos la bendición de ser coherederos y copartícipes con Cristo de una salvación tan grande. ¿Cómo no ser agradecidos, Padre Santo? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no exaltarte? A reconocer que eres un Padre amoroso. Esa malla que está puesta ahí, Señor, por si nos resbalamos, regresar inmediatamente a tus brazos. Te adoramos por esta gracia divina. Te adoramos por esta maravillosa gracia que mucha gente no comprende, que no entiende, que solamente radica en el corazón de Dios, porque eres un Padre que nos amas tanto que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mientras todos oramos en esta tarde, si aquí en el santuario hay alguna persona que nunca antes le ha entregado su corazón a Jesús, alguien que me dice, pastor, yo siento en mi alma la necesidad de entregarle mi vida a Dios, de comenzar una vida nueva con Dios. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo ahí donde está, yo le invito, póngase de pie o levante su mano y va a haber alguien que se va a acercar a usted para orar con usted y por usted en este momento. Mientras la iglesia ora, si hay alguna persona, venga a los pies de Jesús, entréguele su corazón a Cristo. Y usted que nos mira por las redes sociales, también usted puede en este día abrir el corazón al Señor. Haga conmigo esta oración y dígale al Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador y te doy gracias por lo que hiciste en la cruz al poner tu cuerpo
y derramar tu sangre preciosa por mí. En este día te recibo como mi Señor y Salvador personal. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Señor, despídenos con tu paz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados míos, les cuento que hoy a las 6 de la tarde estamos aquí. Hemos estado orando por Haití, hemos estado orando por Cuba. Hoy les pido que oremos por El Salvador porque hoy le toca contra México, ¿verdad? Así es que ahora nosotros los evangélicos, adivine dónde vamos a estar. En la casa del Señor, ¿verdad? Aquí les esperamos a las 6 de la tarde, mis amados hermanos. Que la paz de Cristo les acompañe. Que Dios me los bendiga. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por ver este video. Que no se les olvide de darle like, de compartirlo con otras personas, de suscribirse a nuestro canal, y si quiere estar al tanto de nuevos videos, hágale clic a la campanita. Que Dios me los bendiga.